Jorge, hay equipos que tienen como una intensidad cristiana de sufrimiento. El mío es uno, Racing es otro, ¿no? Sí, definitivamente. Más cosas no le pueden pasar. Yo, la verdad que creo que todos los amigos, hacemos un poco de fuerza para que a Racing le vaya bien. Pero este campeonato habían juntado un plantel bueno y ahí quedó, ¿no? Sí, vos te acordás que al comienzo del campeonato los periodistas decían que era de uno de los posibles candidatos. Sí, sí. Inclusive una encuesta entre el público daba primero Boca y segundo Racing como posibles ganadores, un público que incluía a los de River, a todos, ¿no? Un plantel muy bueno y con dos colombianos de un nivel muy bueno. Lo que pasa es que nadie contemplaba, hasta que no lo empezamos a conocer, a Teo Gutiérrez, un hombre de características muy especiales, que a la larga nos dejó sin una pieza fundamental. Es un tipo conflictivo, fue echado en varios partidos importantes y bueno, hoy Racing cambió de técnico. ¿Te gusta Subeldía? Me gusta, pero reconozco que no le conozco mucho su antecedente. Claro. Pero bueno, vino a poner orden y le ganamos a Sarmiento de Chaco por la Copa Argentina. Claro. Y bueno, ahora le ganamos el otro día a San Martín de San Juan. Por lo tanto, esperemos seguir en la misma. Ojalá. Decime una cosa, Jorge. Qué satisfacción después de muchos años sostener la victoria en la Federación Gráfica, ¿no? Para la lista verde. Yo recuerdo, este sindicato con esta línea, en términos generales, es el más viejo de la historia argentina. Es el sindicato fundador del movimiento obrero argentino, ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Hay algunos sindicatos que plantean tener ese tipo de honor, pero a la Federación Gráfica nadie se la puede sacar. Es 1857, yo digo ahí de la organización de nuestro país, 1853, y nace como Sociedad Tipográfica Bonaerense, ya con criterios sociales de construcción, ser una mutual de ayuda solidaria y propender al mejoramiento del obrero gráfico. Es decir, planteando ya lo social, lo asistencial, lo solidario, claro. Ligado además a lo político, a la independencia de los patrones, ya con pautas muy claras, no solo la defensa de tus condiciones de trabajo y tu salario. Y bueno, de ahí arrancamos y durante más de 150 años ya, bueno, con distintas instancias, por supuesto con un origen anárquico, comunista, socialista, pero luego con el devenir de la historia y a partir de la irrupción del peronismo en la Argentina, bueno, ya ahí ligado a la corriente nacional y popular. En el edificio donde funcionan, ahí estaba la Secretaría de los Argentinos, ¿no? Exactamente. Orientada por quien hoy sigue orientando los destinos del gremio, que es Raimundo Ongaro. Sí. Si no me equivoco, sacando las intervenciones de las dictaduras, la persecución directa, cada vez que hubo elecciones ganó la lista verde, desde ese entonces hasta ahora. Sí, sí, hay una continuidad en la conducción de la lista verde. Cuando se vuelve la democracia se conforma un frente. Ahí es el único momento histórico en que se conforma el Frente para la Honra y se gana, por supuesto, y ahí sí había una conformación en la cual estaba no solo la lista verde, sino la lista marrón del Partido Comunista, y había sectores de lo que sería el trotskismo. Luego se convive, vamos a decir la verdad, durante un tiempo, pero después en la práctica fue difícil porque había dos metodologías realmente bastante distintas en cuanto a cómo enfrentar los conflictos, las situaciones, y la experiencia realmente no resultó buena. Esto hay que decirlo con total sinceridad. Y ya después el siguiente mandato volvió a ser la lista verde en el 88 y de ahí en más siempre la lista verde confrontando con otras listas
pero en general la lista naranja, digamos, ligada a los sectores del trotskismo, de la ultra izquierda. Ahora, el trabajador gráfico cada vez que elige opta por la verde. Sí, definitivamente. ¿Cuánto ganaron la elección del sábado pasado, del viernes pasado? Bueno, los últimos números... Aproximadamente los porcentajes. Un 72% lista verde y un 28% la lista naranja bordó, porque ahora sí ellos también conformaron un frente. Ahora es muy contundente. En cualquier sindicato, en cualquier elección, sí, sí, un 70-20 es muy contundente. Sí, ¿no? Por supuesto. Son esos números que no dejan lugar a dudas. Por supuesto, uno tiene que hacer siempre lecturas y ver siempre en qué se algo. puede, claro, en qué se puede mejorar, en qué se puede corregir. Pero evidentemente el gremio, en su mayoría, en su gran mayoría, ha respaldado una gestión que viene, como estamos viendo contigo, desde hace muchísimo tiempo. Bien. Vos además sos delegado paritario, participás de estas negociaciones. Sí. Debemos decir, uno de los grandes logros de este gobierno nacional es restablecer la negociación salarial, ¿no? Absolutamente, nunca me canso de decir, lo he hecho con vos en muchas oportunidades, el hecho de valorar lo que significa la discusión paritaria, la discusión que te permite con las cámaras de la industria discutir mano a mano, mesa por medio, las condiciones salariales. Nosotros quisiéramos también condiciones laborales, bueno, por lo menos estamos ahora discutiendo condiciones salariales. Y bueno, a partir del apoyo del conjunto del gremio, bueno, en esas pujas en las cuales uno trata en lo posible de elevar el nivel salarial. La recomposición, hay que decir, con términos bien precisos, por los desfasajes que hay a partir de los aumentos en el costo de la vida. Claro, tal vez la peor política que intente controlar los precios sería achatar las negociaciones, ¿no? Perjudicar el salario. Claro. Esas fórmulas ya las conocemos, ya las atravesamos, generaron falta de consumo, falta de empleo, falta de comercio, es decir, es el ajuste, con ese ajuste no vamos a ningún lado. Exactamente, lo que vos decís es cierto. Vulnera, digamos, las posibilidades del consumo, porque es la clase trabajadora la que hace mover realmente la rueda del consumo a partir de la compra de productos. De absolutamente todo el producto. Pero además significó ese tema de dar aumentos por decreto y aumentos fijos, el achatamiento entre las categorías, cosa que, digamos, es realmente contraproducente e injusto para la profesionalización de uno en el oficio. A veces eso en falsos planteos solidaristas no se entiende, ¿no? No se entiende. Que al haber más responsabilidad en determinadas situaciones, vos necesitas un incentivo mayor. Claro, yo digo... Esto no implica un desajuste salarial y un menoscabo de los que están en escalas distintas. No, me parece que vos lo subir de conjunto. Bien, una valorización de la profesionalización, es decir, respetando lo que significa el hombre o la mujer que entra al comienzo como aprendiz, bueno, de algún modo ser maquinista de una máquina de muchos colores, ser, bueno, preparador de una máquina o estar en la preimpresión en niveles realmente de profesionalización muy alto, merece una retribución económica y entonces las categorías contemplan eso. Y bueno, el hecho de la discusión paritaria volvió al ruedo ese tipo de cuestiones. Jorge, a ver, es el gran tema de los últimos meses. Yo lo vengo siguiendo porque, bueno, hacemos el programa todos los jueves a las 6 de la tarde en Radiográfica, entonces vos nos venís contando al aire qué es lo que viene ocurriendo, pero a uno le quedan siempre dudas e interrogantes. ¿Cuál es la historia de SICONE? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Que todo el mundo habla, pocos conocen. ¿Cuál es la voz de los trabajadores? ¿Qué es lo que piensa el trabajador de SICONE? Porque además de todo lo que hemos dicho, sos delegado en SICONE Calcográfica, que ya no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama ahora? CBS. CBS. Compañía de Valores Sudamericana. Ah, bien. Bueno, contame, ¿cómo arranca todo este dilema? Bueno, haciendo una síntesis lo más breve posible, digamos, porque es difícil, vos lo sabés, lo que sería la saga de SICONE, como digo yo, a partir de la pérdida del último trabajo grande con el cual la facturación bancaba el salario nuestro, es decir, pasaportes, la empresa entra en una espiral de caída sin freno.
en determinado momento entra en quiebra, se dictamina la quiebra y bueno, hay una opción de alquiler y en esa opción de alquiler el que logra la mejor posición es el grupo Bold. Durante un año estamos alquilados por Bold y hacemos la terminación del censo 2010. Cuando está por terminar el alquiler, se levanta la quiebra, a la FIP, digamos que era el principal acreedor, hay un grupo que paga, digamos, el juez de la causa levanta la quiebra y ahí está la opción de compra. Un grupo inversor de All Fund, que es el que de algún modo comanda CBS, obviamente compra el paquete mayoritario de acciones, el 70%, y el anterior dueño, es decir, la familia Ciccone, se queda con el 30%. Es decir, a partir de ese momento pasamos a ser CBS. Este grupo inversor, su idea, por supuesto, es sacar a la empresa adelante, volver a conseguir trabajo y, bueno, volver a ser lo que fuimos en algún momento, una empresa impresora de valores fiduciarios realmente de un nivel en Latinoamérica único. Porque tiene un equipamiento de altísima calidad, sí, innovador para la región y trabajadores con un conocimiento técnico único. Totalmente, o sea, bueno, yo soy uno de los más antiguos, tengo más de 30 años, pero ninguno baja, Gabriel, de 20 años en la impresión, en la terminación de valores. Con lo complicado que es eso, digámoslo. Además, si se pierde una plancha, ustedes no salen hasta las 2 de la mañana. Totalmente. Y la maquinaria, perdóname, que es lo que vos decías, es única y nos ha convertido desde hace bastantes años en la única empresa privada impresora de dinero. Para los que nos escuchan y nos ven, las casas de moneda imprimen el dinero, pero hay países que no tienen casa de moneda propia. ¿Dónde mandan imprimir esos países su moneda? A casas privadas de moneda. Claro. En ese selecto grupo de 14 empresas privadas, la única de Latinoamérica es la ex Ciccone Calcografia. En ese marco, lo que ustedes plantean, porque han sufrido bastante tiempo de inquietud sin cobrar los salarios, yo recuerdo, es la continuidad de la fuente de trabajo, para lo cual tienen conocimiento y tecnología. Exactamente. En este desarrollo que yo te vengo haciendo, nosotros vimos esta posibilidad como la continuidad de trabajo, la posibilidad de ejercer nuestra profesión, nuestro oficio, la calidad humana en cuanto a la profesión, al oficio, pero además hay un parque de máquinas excelente. Nosotros esto es lo que constantemente marcamos frente a la posibilidad de la ida a un pozo sin fin. ¿Y cómo viven esta situación comunicacional, donde ven que Ciccone, Bold aparecen en las portadas de los diarios y aparecen involucrados distintos dirigentes en referencia a las inversiones? Bueno, realmente está bien, ¿no?, lo que vos me planteas, porque da posibilidad a expresar que nos vemos como el hombre que ve un partido de tenis en el cual ve pasar la pelotita de un lado a otro. Es decir, no tenemos injerencia, no tenemos ningún tipo de resorte que logremos manejar las situaciones. Es decir, somos el pato de la boda, el jamón del medio, ¿no es cierto?, en esta situación. Y bueno, es lamentable porque la voz del trabajador, salvo excepciones como esta, no se escucha. Y bueno, lamentablemente, ojalá, como decimos ahí en el taller, algún día sea escuchada nuestra voz para poder modificar en parte este tipo de situaciones. Por ahora son guerras mediáticas terribles, interempresariales, y en las cuales el elemento político es fundamental también. ¿Por qué es fundamental? Y lo decimos y es muy sencillo de entender. Nosotros no imprimimos folletería, no imprimimos revistas, no imprimimos diarios. Claro, tienen que tener un vínculo con un Estado que los contrate. Exactamente, imprimimos valores y imprimimos material del Estado, que significa sí o sí tener una relación fluida con el Estado, sea quien sea el que venga, el que nos compre o el que nos alquile. Y ahí es
son esas personas las que van a tener que hacerse cargo de las situaciones, los vínculos que tengan con el Estado. A mí me quedó la sensación que había una empresa que deseaba quedarse con el paquete hegemónico. Ajá. Y que cuando no pudo empezó a lanzar acusaciones a diestra y siniestra. Es así, el grupo Boll pensó con cierto grado de lógica que al haber estado alquilándonos durante un año iba a estar muy bien posicionado. Bueno, evidentemente en esa pulseada no fue así, y es que desembarca el grupo Olfan con CBS como cabeza visible en la ex Icone Calcográfica. Obviamente esto provocó reacción de todo tipo, política, empresarial, y a partir de medios de comunicación monopólicos y hegemónicos inundó el país de tapas de diario, como bien veníamos diciendo, que yo pienso que no menos de 2 meses nos tuvo ahí en el candelero. Es interesante esto, a mí me preocupa mucho que la señal encare esta mirada, porque a diferencia de lo que creen algunos, inclusive algunas personas muy cercanas o muy confluyentes, así conceptualmente, sí. La mirada es desde el pueblo, la mirada es desde el trabajador, ¿no? La mirada no es ni desde un grupo empresarial ni desde un funcionario, la mirada es desde el tipo que tiene que mantener la fuente de trabajo, el tipo que labura todos los días, el tipo que trata de sostener eso y a partir de allí elabora sus razones. Porque de otro modo aparecemos ligados a otro tipo de interés, ¿no? Lo que pasa es que en este caso, como en muchos otros casos, hay una confluencia de intereses, ¿no? Entre un gobierno y un trabajador, entre un sindicato y las autoridades. Pero lo importante es situar la mirada desde el que pone en funcionamiento la máquina. Exactamente. Nadie va a negar esto que vos planteás. Negar, digamos, que hay influencias y por supuesto pesos políticos de ambas partes. Nosotros intentamos, y esta es una posibilidad, que se vea la cosa más profundamente. Nos parece una mirada muy pequeña, realmente muy de vuelo bajo, como se dice en el lenguaje popular, ver esto solo como una puja mediática. Nos gustaría que quedara como que la voz de los trabajadores, que son los reales interesados en la defensa de la fuente de trabajo, cuando por ahí no lo hacía nadie en los momentos más difíciles, fuera la que saliera. Es decir, que se planteara que, por ejemplo, esto no debe ser llevado a Brasil, no debe ser llevado a Chile, debe ser impreso en la Argentina. Debemos dejar las instancias judiciales para que las resuelvan la justicia. Debemos, y no meternos en este tipo de cuestiones, no involucrarnos en este tipo de cuestiones. Lamentablemente pareciera que determinados medios de comunicación lo único que hacen eje es en este tipo de cuestiones, porque es lo que les va a dar rédito en sus pujas, que de algún modo tienen que ver con planteos de, bueno, pujas que tienen contra el gobierno, contra el gobierno nacional y popular. Está muy claro. Finalmente, Jorge, en ese gobierno se dio una situación conflictiva con la CGT, va a haber elecciones en la CGT, van a ir delegados confederales. No te voy a preguntar a quién va a votar la federación, el otro día estábamos charlando, la situación no es sencilla, pero sí escuché decir de Héctor Amichetti que es necesario que el movimiento obrero tenga, además de una discusión salarial adecuada, una discusión por las condiciones y una presencia en los lugares de trabajo abajo. Él dice, tenemos que tener una participación política en este proceso, ¿no? Y algo que de algún modo le echa en cara o le cuestiona a muchos de los sectores del sindicalismo argentino. El sindicalismo es más que sindicalismo. Claro, esto no quiere decir convertirse en un partido político, quiere decir tener una presencia en el debate económico, social, político, nacional. Claro, yo creo que tiene que ver con lo que arrancamos al comienzo de esta charla. Hay una coherencia digamos, en la fundación de la Sociedad Tipográfica Bonaerense, claro, que aspiraba a un mejoramiento de las condiciones de trabajo, pero además una mirada de la clase trabajadora. Lo que dice Héctor Amichetti, nuestro secretario adjunto, que es de algún modo, por supuesto, conceptos que Raimundo Ongaro viene llevando adelante desde hace muchísimos años, es tratar de tener una mirada que supere lo meramente reivindicativo, que plantee una mirada desde la clase trabajadora, sin ser partidario, pero sí desde una visión nuestra, claro, desde el campo del trabajo,
porque además plantea una visión superadora, es una visión que trasciende el mero hecho salarial y de condiciones de trabajo, plantea cómo nos ubicamos como trabajadores frente a los grandes temas nacionales, porque tenemos desde nuestro campo del trabajo una visión absolutamente distinta de la que puede tener, bueno, el empresario o el comerciante o otros sectores de la sociedad. Todo el programa estuvo atravesado por esa filosofía, todo como suele pasar con nuestro trabajo habitualmente, ¿no? Mirar desde ahí, uno no sabe quién va a quedar al frente de la CGT, pero hay algunas premisas que yo he escuchado de lo que ustedes plantean que son importantes. No olvidar los pasos de unidad hacia la CTA, ¿no? De tratar de hacer un trabajo mancomunado con la gente de Yasky, que ha trabajado bastante bien. Y en cuanto a la CGT, la Federación Gráfica Bonaerense es un sindicato de CGT histórico, si va a haber cambios, que sean para mejor. Claro, yo estaba pensando... Porque viste que hay algunos bichos rondando el ambiente tratando de... Sí, sin hacer nombres porque es complicado el momento, pero de todas formas lo que vos decís es cierto. Si hay un cambio, que sea para mejor, si hay un cambio que tenga que ver, por ejemplo, con una ubicación a partir de determinado, yo diría, marco general de cómo el gobierno ha avanzado. Aquí juego, digamos, una posición bastante clara, cómo ha avanzado en todo este tiempo con respecto a mejoras concretas para la clase trabajadora. Me parece que hay que tener ahí concretamente, sea el dirigente que sea, una visión más amplia y no solo sectorial, no corporativa como dicen ustedes, en la cual nos veamos como un tractor fundamental en este proceso que lleva adelante desde 2013 para acá el gobierno nacional y popular. Estaba pensando, Gabriel, permitime decir que también hay una continuidad con los preceptos de la CGT de los argentinos y con el programa 1 de Mayo. Es una continuidad también con el programa de Huerta Grande. Estos hitos marcan de algún modo las banderas que ha levantado en los fines de los años 60 y 70 la Federación Gráfica y que siguen plenamente vigentes hoy, 2012. Bien, Jorge, gracias. Y felicitaciones de nuevo por la victoria de la Verde, creo que se la merecen. Bueno, muchas gracias. No es una victoria así nomás entre gallos y medianoches con algo oscuro, sino transparente y vinculada con el trabajo que han realizado todos estos años. Y bueno, vamos a tratar de hacer honor, digamos, a ese respaldo, trabajando fuertemente estos 4 años que vienen por delante. Bien, y ojalá Racing también vaya para adelante. Ojalá sea esto una especie de anticipo. Gracias a vos.